Amados, ya estamos de vuelta en su canal La Verdad del Eterno. Grandes y abundantes bendiciones para ti, para tu familia, para todos aquellos que siguen este canal y me apoyan en la encomienda que me ha delegado mi padre de poder traer verdades de la Escritura y poder mostrarlas de una forma sencilla. Como siempre yo digo, no es que yo ya lo haya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, yo me sigo preparando, me sigo formando, pero me gusta enseñar de lo que mi principal maestro, que es el Ruach, el Espíritu Santo del Señor, me va enseñando y me va revelando a través de la escritura. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, muy fundamental y trascendental para el cuerpo de Cristo, la nación del Eterno, y que también es bastante desconocido. Y me pude dar cuenta que también estamos en la temporada donde el Señor está revelando esos secretos ocultos y escondidos que están en su palabra, que son revelados en este tiempo. Y también porque es una temporada donde el Padre está convocando a su nación, está soltando los sonidos de retorno, de retornar al diseño original, de retornar a casa, de volver a nuestro origen, de retornar a nuestro Padre, a nuestro Creador. Esa es la temporada que estamos viviendo a nivel profético. Entonces, hoy yo quiero hablarte del calendario bíblico, de la agenda de nuestro Padre. El calendario bíblico, tú lo puedes encontrar en las Escrituras, que vamos a leer, está desde el Génesis, aparece, ya aparecía, y luego en Levítico 23 ya se manifiesta totalmente esa agenda de nuestro Padre. Y bueno, ¿qué es el calendario bíblico? El calendario bíblico contiene la fecha de la manifestación de lo que ha sido profetizado en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ha de acontecer en este tiempo. Eso contiene el calendario bíblico. Por lo tanto, hoy yo quiero que tú entiendas que le vamos a dar el enfoque que corresponde, que es el enfoque del anuncio profético que contiene este calendario. ¿Y qué anuncio es el que contiene? Bueno, lo que contiene este calendario y qué es este anuncio del que estamos hablando es del anuncio del plan de nuestro Padre para su pueblo, para el hombre, para el planeta en general. O sea que nos vamos dando cuenta que no es un calendario específicamente de una sola nación, sino que es para todo el planeta. Entonces hoy quiero animarte a que nos sumerjamos en una de estas verdades que han estado ocultas por mucho tiempo. Tú puedes ir a investigar en la web. Estamos en la era de la comunicación y tú estás al alcance de un botón para poder profundizar, porque yo hoy día no voy a profundizar. Este es un tema muy, muy profundo. De hecho, es un taller y un seminario que si tú quieres conocer más acerca de esto, si eres profeta, si eres ministro y a través de cuando oigas este video te quieres interiorizar, quieres volverte un bereano y hacer lo mismo que hicieron los de Berea. Y llegar a su casa y revisar si lo que el apóstol Pablo les había hablado del Evangelio del Reino era cierto, y ellos mismos se encontraron con esa verdad en las Escrituras. Bueno, yo hoy día te invito a ser un bereano, a ser una bereana y a encontrarte con estas verdades. O sea que antes de decir que algo no está en línea con las escrituras, tú vayas como los deberías y vayas a indagar las escrituras y realmente te cerciores si esto está en las escrituras y tiene esta profundidad que yo voy a mostrar hoy día brevemente. Y hoy te quiero llevar, como bien les decía, al capítulo de Génesis, en el capítulo 1 el verso 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Ya estaba haciendo el Señor un orden para separar las cosas, ¿cierto? Ya está el principio de esta agenda de nuestro Padre. Y luego ya podemos encontrarnos con el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, y quiero detenerme en esa palabra, israelitas es un punto clave, tampoco voy a profundizar hoy en eso, porque es un tema más profundo, y aquí nos podemos hacer una vigilia que vamos a hablar de las vigilias hoy día. Entonces hay una gran diferencia, dice, estas son, mira, dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido. ¿Quién las estableció? El Señor mismo, Él lo está diciendo. Entonces dice, de las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Entonces le está hablando al pueblo que eso ellos tenían que hacerlo por estatuto perpetuo. O sea, ellas nunca han caducado. Entonces dice, yo el Señor las establecí. ¿Quién las estableció? Nuestro Señor.
¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ir explicando en la medida en la que vamos avanzando. Entonces, eh, quiero detenerme en esta palabra de los israelitas, ¿cierto? El Señor dice, habla a los israelitas y los invita a ser parte de esta convocatoria. Entonces hay una gran diferencia entre quién es un israelita y quién es un israelí. Hay una diferencia, proféticamente hablando. Entonces, para aquellos que son buenos verianos y buenas verianas, yo les invito a que vayan a profundizar. Acuérdate que hay una palabra que dice que de los dos pueblos hizo uno. Eso es una verdad profética muy, muy grande. Entonces hay una diferencia entre un israelita y un israelí. Cuando tú profundizas acerca de esa enseñanza, te vas a dar cuenta de una verdad que te va a llevar a lo que yo estoy enseñando hoy día. Entonces ahí te dejo con un punto muy importante. Entonces hoy quiero hablarte acerca de este calendario. ¿Cuál es la opinión que se tiene de él por desconocimiento, cierto? Hay un desconocimiento. Entonces, para muchos hijos estas convocatorias o para muchos pueblos del Señor estas son solo unas festividades religiosas. Así, yo también las veía, así también. Que tenemos el concepto de que fueron únicamente ordenadas por el Señor para el pueblo hebreo, como acabo de leer en el libro de Levítico. Para otros, ¿qué opinión tienen otros? Dice, estas convocatorias ya no tienen vigencia porque caducaron y no hay que darles ninguna importancia. Ese es otro tipo de opinión con respecto al calendario de Dios. Entonces, sin embargo, eh, al estudiar este tema, uno se va dando cuenta de unas grandes verdades. Por ejemplo, muchos ministros, muchos profetas, mucho pueblo del Señor está despertando, porque el Señor está soltando en esta temporada los sonidos de su verdad y está despertando a su pueblo. Vamos a hablar del despertar hoy día también. Entonces, somos muchos los que estamos entendiendo la perspectiva profética de estas convocatorias que no son religiosas, porque realmente es lo que está revelando y nos está mostrando la misma palabra. Acuérdate que la palabra se interpreta a sí misma, por lo tanto, es la misma palabra que nos está llevando a conocer estas verdades. ¿Y por qué es tan importante este calendario, cierto? Nos lo revela la palabra del Señor a través de toda la escritura. Bueno, este error nos ha llevado a ignorar también grandes verdades del plan profético divino para el pueblo del Señor, que están contenidos en estas convocatorias y para el mundo en general. Entonces, hoy yo quiero llevarte a lo que debiéramos estar haciendo nosotros, los profetas de esta temporada. ¿Qué es lo que debiéramos estar haciendo y cuál viene a ser nuestra labor hoy como profetas del tercer milenio? Claramente no hablando del futuro, porque eso lo hicieron aquellos que estuvieron antes que nosotros, nuestros hermanos, ¿cierto? Los profetas. Ellos hablaron de esta temporada y lo que nosotros debemos estar haciendo hoy, como estaba haciendo Daniel. Exactamente lo que estaba haciendo Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba estudiando la profecía bíblica. O sea que nosotros debemos estar estudiando la profecía que ha tenido cumplimiento y la que está por cumplirse, porque si yo entiendo eso como profeta o como ministro o como ciudadano del reino de nuestro Señor, si yo entiendo eso, voy a entender los tiempos. Se me van a abrir los ojos para entender los tiempos. Voy a despertar a mi verdadero origen, ¿cierto? Por eso habla de retornar al diseño. Voy a despertar a mi identidad como hijo. Voy a comprender en qué lugar estoy. Voy a entender la temporada y qué debo estar haciendo. Eso estaba haciendo Daniel y eso es lo que debemos estar haciendo nosotros como pueblo de Dios, estudiando, inquiriendo las escrituras. Entonces Daniel estaba estudiando y se da cuenta que el cautiverio de Israel en Babilonia estaba por terminar. Voy a colocarlos en el contexto. Acuérdate que Israel había desobedecido al Padre muchas veces, por lo tanto él permite que sea llevado cautivo a Babilonia. Hubo una invasión, Israel termina cautivo en Babilonia. Se levantan en esa temporada los falsos profetas y comenzaron a profetizar y a decir que pronto iban a volver y que el cautiverio iba a ser muy corto. Era el tiempo de Jeremías, el profeta genuino. Se levanta a dar el anuncio correcto, a anunciar la verdad y a denunciar el error y el antidiseño de los falsos profetas y dicen no. El Señor dice que se preparen porque el cautiverio será muy largo, 70 años. Y les dice que
se casaran, que compraran casa, que hicieran empresa, o sea que era para largo, por lo tanto tenían que hacer una vida allí. O sea que el Señor les da las instrucciones. Les estaba señalando un calendario, les estaba señalando una agenda de lo que iba a ocurrir en ese cautiverio. Bueno, así es nuestro Padre. Fíjate cómo Él siempre está dando anuncios, siempre está mostrando su agenda. Cuando los hebreos son sacados de Egipto y llegan estas plagas y el Señor les avisa y les da instrucciones de lo que tenían que hacer. Todos sabemos la historia de lo que ocurrió, en los dinteles de las puertas, ¿cierto? Esa fue la instrucción. Cuando Noé estaba construyendo el arca, ¿cierto? Él le avisa en qué tiempo iban a suceder las cosas que él le había profetizado y le avisa el día, entonces Noé entra con su familia y es preservado. Entonces esa palabra preservación es una palabra muy importante porque para eso sirve el calendario de Dios. Es un calendario que preserva, es un calendario que al posicionarte en la temporada correcta te va a preservar, porque, por ejemplo, me gustaría leerte el pasaje de David. Me parece que está en el libro de Samuel, en el capítulo 30, en el verso 8. Quiero, para que se entienda la idea de lo que estoy hablando. eh, estaba David combatiendo con los amalecitas, y aquí en el verso 8 dice, y David consultó a Yahvé diciendo, perseguiremos a estos merodeadores, perdón, los podré alcanzar. Y le dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea que David estaba consultando qué debía hacer. Aquí vemos cómo está funcionando una agenda, ¿cierto? Vemos cómo está funcionando el diseño del Padre. El Señor marca los tiempos, el Señor da instrucciones para que nosotros seamos preservados. Entonces, eso es este calendario. Y por eso que yo les digo que los estoy tocando desde el punto de vista de lo que él es como un anuncio profético, el calendario. Y nos señala los tiempos. Eso nos enseña este calendario. ¿Y qué son estos tiempos proféticos, cierto? Que deberíamos nosotros conocer. Y qué era lo que estaba haciendo Daniel. Entonces nos quedamos en que Daniel estaba revisando la profecía bíblica y se da cuenta que esos 70 años estaban por cumplirse. Entonces él entra en ese proceso de ayuno y de oración. Todos conocemos el- esa característica de Daniel de la oración. Él es conocido como un hombre de oración. Para ese tiempo, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, por lo que estuve investigando, tenía alrededor de 17 años, y para cuando se estaba encontrando con que el cautiverio estaba por terminar, tenía entre 80 y 90 años, para que te vayas dando cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, sabemos que Daniel era un hombre de oración, entonces entra en un proceso de oración para entender la profundidad de esa profecía. ¿Qué profecía estaba estudiando el profeta Daniel? Estaba estudiando la profecía de Jeremías, porque acuérdate que Jeremías da el anuncio. ¿Te acuerdas cuando estaban los profetas falsos y Jeremías se levanta para corregirlos? Ya, el profeta Daniel estaba estudiando esa profecía. Se da cuenta de esto sacando los cálculos. Entonces, para eso también sirve el calendario de Dios, para calcular los tiempos señalados, las fechas de cuándo han de acontecer las cosas. Acuérdate que el Señor dice que no ocurre nada sin revelarle a sus siervos los profetas o a su pueblo. Entonces, el Señor no va a dejar a su pueblo sin saber los tiempos señalados, porque hay una palabra que dice que nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. ¿Quiénes no se van a enterar de los tiempos del Señor? Quienes no se van a enterar de los tiempos señalados, de los tiempos proféticos, aquellos que son de las tinieblas, pero los de la luz siempre se van a enterar. El Señor siempre va a buscar la forma de avisar a su pueblo, para dar las instrucciones, para estar preparados. Entonces, él estaba en eso y entra en ese proceso de oración. Entonces, fíjate esta fórmula. Daniel entendía esta fórmula muy claramente, que era leer las escrituras, luego entrar en ese tiempo de oración. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de nuestro Padre. Y eso es lo que Él nos está invitando a hacer en esta temporada. Te está invitando a leer las escrituras, a volverte a las escrituras, entrar en proceso de oración para que se te revelen las escrituras a través del Espíritu,
el principal maestro que revela las Escrituras, el Espíritu de nuestro Señor. También está el cuerpo ministerial que ha sido convocado para esto. Y entra en ese proceso de oración para conocer la voluntad del Padre. Y Él nos está invitando hoy a entrar en ese tiempo de estudiar las Escrituras, entrar en oración para recibir la revelación, para conocer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor para mi vida? ¿Cierto? Es mi deber y mi responsabilidad conocer eso. Bueno, Daniel estaba en eso. Y fíjate que el Señor le da la respuesta, porque cuando tú lees ese pasaje te das cuenta de todo lo que pasó y se le revela en las 70 semanas, ¿cierto? Un pasaje muy importante y fundamental en las Escrituras, las 70 semanas de Daniel, que muestran lo que ha de acontecer en este tiempo, en esta temporada. Y para aquellos estudiosos, tú puedes sacar los cálculos. Con el calendario de nuestro Dios puedes sacar los cálculos y determinar qué temporada estamos viviendo hoy, según lo que el Señor le mostró al profeta Daniel, que estaba estudiando la profecía de Jeremías. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que estar haciendo? Estar estudiando la profecía de Daniel. Eso deberíamos estar haciendo, o los profetas antiguos que hablaron de este tiempo, deberíamos conocer eso como profetas. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad porque el Señor lo va a demandar. Si dimos el anuncio correcto o fuimos necios como aquellos profetas que se levantaron a profetizar de su propio corazón y a decir, no, el cautiverio va a ser corto. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no solamente los profetas, sino los ministros. Tenemos una responsabilidad de dar el anuncio correcto, porque el Señor va a demandar esta verdad de nosotros. Dice que debemos anunciar estas verdades. Y Él está revelando esto, estos anuncios proféticos. Entonces hoy quiero seguir avanzando. ¿Qué son estos tiempos proféticos? Quiero poder compartirte qué son los tiempos proféticos. Entonces son los tiempos que el Señor ha señalado al hombre para revelarse a sí mismo. Él se revela a sus hijos, se revela a su pueblo, dice, nos revela su carácter, nos revela su reino y su obra en la tierra. Eso hace a través de estas convocatorias. Son 7 convocatorias. Pesach, Hag Anatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son las convocatorias de primavera y las convocatorias de otoño. Las primeras ya tuvieron cumplimiento y las últimas 3 están por cumplirse, por eso es importante conocerlas. Entonces, ¿qué otra cosa hace que son los tiempos proféticos o cómo explicamos los tiempos proféticos? Son tiempos que señalan el cumplimiento de la profecía bíblica, lo que ya he comentado, ¿cierto? Nos posiciona en la temporada correcta para saber lo que tengo que hacer. Entonces, si yo desconozco la temporada, no voy a saber si tengo que avanzar o si me tengo que quedar en un mismo lugar. Y es fundamental porque imagínate que cuando el pueblo estaba en el desierto y no avanzaban con la nube de gloria, o no avanzaban según seguían las instrucciones de quien los lideraba, ¿qué podía pasar? Que se podían exponer al peligro de los ladrones, ¿cierto? De asesinos que en esa época también había maldad en esa época. Entonces, si no se obedecía la instrucción de avanzar, se exponían al peligro. Hoy es lo mismo. Acontece exactamente lo mismo porque si tú no conoces la temporada, estamos en el tiempo del engaño. Entonces cualquier persona va a venir y va a decir, allí está el Mesías, o helo aquí, o helo allá en las azoteas, allí está el Mesías, y tú vas a correr a ver al Mesías sin entender la temporada, porque si tú entiendes la temporada, sabes que no es verdad, sabes que te están engañando. Pero si no conozco, voy a ser fácil presa. Por eso el Señor dice que hasta en los últimos tiempos, hasta los escogidos serán engañados. ¿Por qué serán engañados? Porque desconocen primero las escrituras y el calendario bíblico, que es fundamental para estos tiempos. Entonces, ¿qué más tiene eh, los tiempos proféticos que son? Dice, son los tiempos que nos permiten movernos según el diseño del Padre, que es lo que estoy explicando. Eso habla. Entonces, cuando nosotros conocemos el calendario de nuestro Dios y entendemos los tiempos, nos conectamos con el eterno presente de nuestro Padre y nos ayuda a mantenernos ubicados y direccionados en el tiempo humano y en la senda que el Señor trazó para su pueblo, hasta ver la plenitud, ¿cierto?, de su reino en la tierra, el establecimiento de su reino milenial. Entonces,
vamos viendo que es importante conocerlo. Entonces el Padre creó este calendario para tener encuentros con su pueblo. Esto no significa que nosotros no podamos ir al secreto todos los días, no estamos hablando de eso, de nuestra intimidad, de nuestra relación con el Padre, eso es una cosa. Lo que está haciendo aquí son citas que él ha creado para mostrarnos las noticias, ¿cierto? Mostrarnos las noticias de la temporada y las instrucciones de qué es lo que debemos estar haciendo para estar alineados y para ser preservados del error, del antidiseño, del engaño. Entonces, es importante. Entonces, Él nos mantiene unidos y ajustados al mover de su reino. El mover genera operaciones, ¿cierto? Cada convocatoria tiene sus operaciones. Y, por ejemplo, eh, me quiero detener acá. Nosotros, como pueblo del Señor, sí evidenciamos el calendario de nuestro Padre, pero no tenemos idea. Que hacemos muchas cosas que son parte del calendario de nuestro Padre, pero desconociéndolo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tomado la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena es su nombre verdadero del hebreo es Pesaj y es una convocatoria que habla de la temporada de libertad que se celebra cuando los hebreos son libres del Egipto, son libertados. Bueno, ahí ese es el trasfondo que tiene esa fiesta, pero te voy a leer más adelante el anuncio profético, lo que significa. Entonces, la Santa Cena no se hace en cualquier momento del año, tiene un orden, es una agenda. Acuérdate que son agendas del Padre, nos ordenan los tiempos. Entonces, eso se hace en la convocatoria de pesas que generalmente cae en el calendario gregoriano más o menos en los meses de abril, más o menos. Y ahí es donde nosotros deberíamos estar haciendo nuestra Santa Cena para que se entienda. Por ejemplo, ¿cuántos conocen las primicias, la convocatoria o las primicias, llevar las primicias a tu congregación? Hay muchas congregaciones que lo siguen haciendo. Y las primicias es en la fiesta de Bicurín. Tiene una fecha específica, pero el pueblo del Señor lo cumple con la Santa Cena, cumple con las primicias. Y es más, ¿te recuerdas de las vigilias que a mí me encantaban? Yo me recuerdo cuando estaba en mis congregaciones de niña y hacía las vigilias, yo no me las perdía. Bueno, las vigilias tienen que ver con la convocatoria de Yom Teruah, que es el retorno del Señor o el rapto, el arrebatamiento. Esa convocatoria habla del arrebatamiento, por lo tanto, se posiciona en el lugar correcto de cuando el Señor nos va a venir a buscar, ¿cierto? Nos va a tomar, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con Él en las alturas, Él no desciende, Él no viene a buscar a su pueblo o para que se entienda a su novia. Que está esperándolo, entonces nosotros vigilábamos por eso. Y yo cuando entendía todo este tema me daba cuenta cómo nosotros como nación tocábamos suavemente estas acciones que nosotros hacemos sin entender que son parte del calendario de nuestro Padre y cómo se evidencia, por decirlo así, está en nuestra genética, lo hacemos, pero no lo entendemos a profundidad, pero lo hacemos, lo cumplimos. Pero cuando nos vamos dando cuenta, se nos apertura y despertamos a esta verdad, nos damos cuenta que todo tiene sentido. Ahora entiendo el porqué de las cosas, pero todo tiene un orden y el Señor nos está invitando a su orden. A través de esta verdad Él nos está despertando. Mira, cuando Daniel entiende la profecía, ¿cierto? Y se encuentra con Ciro, estaba estudiando a Isaías, que había profetizado de Ciro, que era el libertador de Israel en Babilonia, porque Ciro invadió Babilonia y por lo tanto gracias a Ciro, que fue un instrumento usado por el padre, ellos fueron libres y pudieron retornar a casa. Muchos, muchos, acuérdate que fueron dos regresos, uno con Zorobabel y el otro con Esdras, y si te fijas en esos pasajes, el Señor siempre habla del despertar, y despertó el espíritu de Ciro, y despertó el espíritu de Zorobabel. ¿A qué se refiere el Señor con este despertar? Porque la verdad te despierta. Yo hoy estoy soltando una verdad, y muchos otros profetas y muchos otros ministros que están entendiendo esta verdad, la están soltando, y la palabra, la verdad, despierta al hombre, despierta a la mujer. Y hoy eso está haciendo el Padre, despertando tu código genético, despertando tu ADN. ¿A dónde perteneces? A nuestro Padre, a tu Abba.
Nosotros pertenecemos a nuestro Padre, tenemos el código genético de Él, por eso hacemos la Santa Cena, por eso hacemos la primicia, por eso vigilamos, porque está en nuestro código genético, pero hoy el Señor te está revelando la verdad de lo que significa proféticamente este calendario y la implicancia que tiene el conocerlo, la implicancia que también tiene el desconocerlo, a lo que nos estamos exponiendo, al engaño, como dijeron los falsos profetas. Pero hay profetas que se están levantando a soltar la verdad. Entonces Ciro es usado como un instrumento, como un libertador. Y lo había profetizado el profeta Isaías casi 150 años antes de que siquiera existiera Ciro. Había sido profetizado y lo increíble de esto es que estaba profetizado con su nombre, por amor a mi siervo Ciro, un rey pagano. Puedes ir a estudiar la cultura del rey Ciro y a cuántos dioses ellos adoraban y cómo el Señor lo convoca, y ahí conocemos el carácter de nuestro Padre, cómo el Señor lo convoca a libertar a su pueblo. Y Ciro se da cuenta de que su nombre está ahí y es impactado por la verdad. Y despierta a Ciro y dice, Dios mío, este es el Dios verdadero. Que sea restaurado su templo, que sea restaurada su casa y da todos los materiales para que sea restaurado el templo de aquellos que retornaron. Entonces, eso hace la verdad, lo que pasó con Ciro, lo que pasó con Zorobabel, que guió a los que retornaron a Jerusalén o a Israel, ¿cierto? Tiene que haber un despertar. Y eso es lo que el Señor está haciendo, es la temporada del despertar. Y si tú supieras la profundidad profética de Yom Teruah, que estamos camino a Yom Teruah, es la convocatoria del despertar. Eso te hace orar con dirección. Por eso el Padre dice, oras y no recibes porque no sabes orar, no sabes acercarte a mí, no sabes pedir. Pero cuando tú te alineas al calendario del Padre, sabes hasta qué pedir, porque cada convocatoria tiene su operatividad, tiene su unción, tiene su revelación profética. Y Yom Teruah es la temporada del despertar porque se suena el shofar, se oyen los sonidos de convocatoria donde el Padre te dice, ven, porque estoy retornando, te vengo a buscar. Y también es una convocatoria que habla de preparación, de ponernos en cuenta con el Padre, de limpiar nuestras vestiduras, porque obviamente somos la novia, tenemos que preparar nuestras vestiduras para recibir a nuestro Padre. Por eso yo he escrito también del mes de Lul, que es el mes que antecede a esta convocatoria o esta agenda. Y es un mes de preparación, de mucha oración, de mucho ayuno. Entonces, las primeras convocatorias hablan de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a cumplir su propósito, ¿cierto? De reconectar al hombre con nuestro Padre, con nuestro verdadero origen. Y las tres convocatorias que faltan no han tenido cumplimiento. Entonces ahora ya sabemos cuáles han tenido cumplimiento, cuáles son las profecías que indican esas convocatorias, cada etapa de nuestro Señor que ha tenido cumplimiento y las que están por cumplirse. Entonces eso nos posiciona en la temporada correcta. ¿Cuánto pueblo del Señor está esperando ser arrebatado, irse al cielo a vivir con el Señor cuando eso nos dice la Escritura? ¿De dónde salió eso? De Manuel Lacunza, un sacerdote católico que escribe un libro, me parece que lo tengo por acá, Samuel Lacunza, Manuel Lacunza, él escribe un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y yo te animo a que puedas, a todos esos verianos que están ahí, que vayan a investigar de este tema y te vas a encontrar que de ahí salió esa doctrina que cree gran parte del pueblo del Señor en todo el planeta está esperando irse, cuando lo que tenemos que estar haciendo es preparando para dar este anuncio, preparándonos para dar anuncio de esta verdad a aquellos que no le han oído. ¿Y a quiénes oirán? ¿A quiénes oirán? Si nadie les da anuncio, porque está todo el pueblo del Señor esperando irse antes. Entonces la convocatoria de Yom Teruah nos señala el tiempo, el orden del Señor. Eso es lo que hace entender el calendario. Te saca del error, porque creer en lo que hizo este hombre es un error y un antidiseño que tiene engañado al pueblo del Señor por no estudiar las Escrituras, por no indagar, por no inquirir. Entonces el Señor nos está invitando a estudiar, a profundizar, porque este es el tiempo de retornar a casa, de retornar a la palabra, de retornar a las Escrituras para vivir en el diseño del Padre, para vivir en plenitud. Entonces, cada convocatoria nos revela algo específico.
La temporada del despertar es una temporada para proclamar por nuestras familias que no han despertado, por aquellos que se han desviado, para que sean despertados, tal cual como el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y despertó el espíritu de Ciro. Es un despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo, te alumbrará el Señor. El sol de justicia se manifiesta poderosamente en esta temporada para traer despertar a su pueblo, para retornarlo a casa. Como dice la palabra hebrea teshuvá, retorno al diseño original. Retorna a casa, porque el Señor va a poner vestidura nueva y anillo en tu mano. Cuando tú despiertas, eso es lo que ocurre. Te coloca las nuevas vestiduras, te coloca anillo en tu mano y te posiciona en el lugar correcto, sentado juntamente con Él, en las alturas, observando todo lo que está ocurriendo desde las alturas. Ahora tienes otra visión, otra perspectiva de las cosas, y eso es lo que nos pasa con el calendario de Dios. Nos da la perspectiva correcta. Entendemos la profecía que se ha cumplido y la que se está por cumplir y nos posiciona en la temporada. Entonces ya no estoy ciego, no estoy sordo, no estoy paralizado porque he despertado. Hoy el Señor nos invita a despertar. ¿Qué otra cosa contiene el, el calendario? ¿Cierto? Em, nos invita a conocer el propósito, ¿cierto? Entendemos el propósito de cada una de estas convocatorias, como yo lo venía diciendo, la convocatoria del despertar, la convocatoria para cenar con nuestro Señor, la convocatoria para llevar las primicias, la convocatoria para vigilar, para esperar. Em, cuando, cuando yo conozco la convocatoria de John Terway, estoy como esas vírgenes preparadas. ¿Qué estoy haciendo yo? Llenando mi lámpara para esperar al Señor, al esposo, que viene por su novia, que nos va a eh, esperar, ¿cierto? Y en las nubes nos vamos a encontrar con Él. Luego nos vamos, ¿cierto?, a ese tribunal de premiación, porque no es un tribunal de juicio, es un tribunal de premiación. Cuando le dice, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, tú estés, Él nos está refiriendo a una casa, no vamos a vivir allá, porque no fuimos hechos para el cielo, sino para la tierra, porque lo dice que Él va a establecer su reino milenial acá, y nosotros nos estamos preparando para el retorno de nuestro Señor y para el establecimiento total de su reino en la tierra. Entonces, este calendario tiene como propósito encontrarnos con nuestro Padre, para que Él nos revele su verdad. Entonces eso estoy haciendo yo hoy día, y muchos, al igual que yo, estamos revelando la verdad de nuestro Padre que está oculta en este calendario y la agenda que fue señalada, porque nuestro Padre no improvisa, está todo señalado. ¿Qué otra característica tiene? Entonces, yo te animo, ¿estás tú llenando tu lámpara? ¿Conoces la temporada? ¿O te va a pillar el Señor dormido? ¿Te va a pillar dormido o te va a pillar despierto, con tu lámpara llena de aceite, como un hombre o una mujer sensata? ¿O como un hombre y una mujer insensato? ¿Cómo te va a encontrar tu Señor? Entonces, es un calendario para revelar al Mesías y su obra, claro. Ya lo mencioné, las primeras convocatorias hablan de todo su propósito, del cumplimiento de su propósito. Eh, y las convocatorias, y la primera venida, y las segundas que no han tenido cumplimiento, del retorno, de su retorno. Entonces, el calendario tiene 7 convocatorias o citas principales, que se conocen también con la palabra hebrea Moedim. Y eso, bueno, ya leí Génesis 1:14, dijo Elohim, hay lumbreras en el firmamento raquia de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, sirvan de señales para las estaciones Moed, de la palabra hebrea Moed, Moedim, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Ya? Entonces, estamos aprendiendo que las convocatorias también se llaman moedines. Ver aquí. ¿Qué es un Moed? Es una cita, un tiempo fijo y determinado o una temporada, un tiempo propicio. Es un festival, una convocatoria que tiene un propósito definido y es una señal en el camino o una temporada suprema. Es una convocatoria también, hablamos de eso, era la definición de Moedim, es una reunión pública, una convocatoria o un ensayo. Esos son los 7 Moedines, son ensayos.
nos estamos preparando para el retorno de nuestro Señor. Entonces dice, es un ensayo. Los 7 moedines son, bueno, ya los mencioné, Pesach, Had, Anatzá, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, ¿qué otra característica, a ver, les puedo mencionar acerca del calendario? Guardarás, dice en Éxodo 23:14, las guardarás, del hebreo shamar, que nos lleva a la definición de observar, de mirar cercanamente, y eso es lo que el Señor nos está invitando: observa, observa cercanamente, te está invitando, observa mi agenda. Despiértate tú que duermes y observa mi agenda, y conoce mis tiempos, para que no estés desapercibido de lo que yo estoy haciendo, de las noticias del reino. Somos ciudadanos de un reino. También es muy desconocido el reino y sus componentes, y es la principal doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. La doctrina del Evangelio del Reino es muy desconocida en el pueblo del Señor. Y cuando tú te interiorizas en esta doctrina, eh, te das cuenta de lo que te has perdido, y te das cuenta de que somos ciudadanos, ¿cierto? Tenemos un rey, un soberano, tenemos un territorio que es la tierra, somos nosotros los ciudadanos de ese reino, tenemos una constitución que es su palabra, y tenemos un ejército que son los ángeles. Bueno, ahí también aprendes que no hay guerra espiritual. Satanás fue vencido en el madero, y ya no, nosotros no tenemos que hacer guerra espiritual con él, sino que ahora tenemos a los ángeles que están para hacer ese trabajo. Solamente necesitan nuestra boca, porque nosotros tenemos la legalidad en esta tierra. Por eso él dice que somos señores de gobierno, lo dice el apóstol Pedro. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. ¿De dónde nos sacó el Padre de las tinieblas? ¿A dónde nos tiene posicionados? En su luz. Conocer el calendario te posiciona en su verdad. La verdad es la luz, te da claridad, te da entendimiento. Y viene la revelación, lo que te despierta. Otra, eh, dice también observar, custodiar o mantener una estrecha vigilancia de algo para proteger. De eso refiere al calendario, de lo que debiéramos estar haciendo. Porque es importante que vivamos cada Moed. ¿Por qué? Porque cada Moed o convocatoria es una temporada que tiene su propia dinámica, como ya lo he explicado. Cada una tiene, no lo voy a profundizar hoy, tiene una dinámica, tiene un movimiento, tiene un propósito específico de ese ensayo, tiene operaciones espirituales específicas, ¿cierto? Sabemos qué debemos orar en cada convocatoria, porque es propicio, es un tiempo propicio, tiene su propia unción, por decirlo así, tiene una asignación y también tiene su propia provisión esa temporada. Entonces, eh, dice Proverbios 4, 18 y 19, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El Señor nos está invitando a retornar a casa, a la luz. Salmo 23, 3 dice, me confortará y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, me va a guiar por la senda. Eso hace este calendario, me guía, es una senda, es una agenda que me instruye. Entonces, la, las 7 convocatorias o las 7 agendas de nuestro Padre, dice, nos llevan por la senda de una senda de profundidad, a profundidad, de revelación en revelación, para activar en mí un proceso de crecimiento y de madurez. Fíjate que las convocatorias del calendario gregoriano, y yo sé que más de alguno me va a encontrar la razón, nos generan en muchos casos tristeza, ¿cierto? Porque no tengo a mi ser querido conmigo, y en vez de alegrarme me pongo triste. ¿Conoces? Yo también conozco las convocatorias del calendario gregoriano, también participo de ellas. Y, y cuando no se da como nosotros queremos, nos trae amargura, nos trae dolor, pero las convocatorias de nuestro Padre, que nos traen alegría, porque es una invitación a sentarnos a su mesa, es una invitación donde Él convoca a su pueblo. Entonces yo me alegro. Y también están las convocatorias para ordenarnos, porque hasta eso Él nos permite, nos da un tiempo de preparación para ponernos a cuenta con Él y limpiar nuestras vestiduras para presentarnos aptos, como es la convocatoria de Yom Teruah, de Yom Kippur. Entonces, eh, la convocatoria de Yom Teruah es el rapto. Yom Kippur es el juicio a las naciones. Y la convocatoria de tabernáculos, ¿cierto?
o Sukkot, es la convocatoria para establecer su reino acá en la tierra. Entonces ahí retornamos con él, a establecer su reino milenial. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo no nació en un 25 de diciembre, sino que nació en la convocatoria de Sukkot, y que él no se quedó en un establo, se quedó en una sukkah, que eran unas ramadas que se hacían? Porque todas estas cosas se desconocen, pero cuando tú empiezas a estudiar estos temas te das cuenta realmente cómo es la agenda de nuestro Padre y por qué es tan importante que la conozcamos. Entonces yo creo que eh, el Señor se mueve según su agenda, dice en Génesis 17:21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te dará a luz Sara en este tiempo, el año siguiente. ¿Ven? Una agenda. Daniel 8:9 dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo señalado se cumplirá. Aquí está la agenda del Señor. Cada Moed es una nueva temporada que te invita al secreto del Padre, en donde eres alimentado por el conocimiento del Padre. Entonces ya no vas a correr, allá está el Mesías, sino que tú vas a saber, no, es el tiempo del Mesías. Eso no dice el calendario de nuestro Padre. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Acuérdese que dice la Escritura que en los últimos tiempos dará pastores que os apacienten con ciencia, con conocimiento. Que la ciencia es un conocimiento profundo, de eso se refiere. Entonces el conocimiento revelado es una percepción, una habilidad, es el discernimiento, es la comprensión, es la sabiduría de nuestro Padre revelada. Eh, Lucas 11:52 dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque quitaste la llave del conocimiento. ¿Cuál era la llave del conocimiento que ellos quitaron? El calendario. Porque dice, vosotros mismos no entráis y los que estaban entrando se lo impides. Acuérdate que el Señor le recriminó a los maestros de la ley de que sabían, que ellos le pidieron señal y él les recrimina, les reprocha que no conocían los tiempos y ellos eran los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Le pidieron señal y él les responde, ¿sabes? Cuando el cielo está de color rojo, que viene, ¿qué tiempo es? Pero no sabes reconocer la temporada, ni siquiera entendieron que era el mismo Señor que estaba enfrente de ellos y que estaba profetizado en toda la ley. Y ellos eran maestros de la ley y no entendieron la temporada. Entonces, hoy el Señor nos está recriminando a nosotros como su nación. ¿Estás entendiendo mis tiempos? ¿Estás conociendo mis temporadas? Es lo mismo que pasó en ese tiempo. Hoy el Señor lo está hablando a su pueblo, a su nación, a sus ministros, al cuerpo ministerial. Está demandando si estamos enseñando su verdad, si estamos llevando al pueblo a su verdad, o estamos bajo nuestras propias agendas, o estamos bajo las agendas, ¿cierto? Nos regimos y llevamos al pueblo bajo las agendas de un calendario diferente al de nuestro Padre. Y no estoy diciendo que no podamos celebrar X convocatorias o que solo tengamos que unirnos a las convocatorias de nuestro Padre, porque como se han dado cuenta, no se trata de una celebración o de una fiesta como tal, sino que aquí estamos hablando del anuncio profético, de lo que señala cada una de ellas. Entonces, eh, eh, cada Moed o Moedino o convocatoria es una nueva temporada que me trae una nueva revelación de la verdad de nuestro Padre, que es la sabiduría oculta. Miren, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 7 y 8 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían, cierto, crucificado a nuestro Señor. No le entendieron. Entonces, nos revela su verdad y cuando yo conozco su verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, nos da libertad. Vamos de un nivel de gloria menor a un nivel de gloria mayor porque va de aumento en aumento la revelación. Nos posiciona en un nuevo nivel de autoridad, ¿cierto? Como reyes sacerdotales. Imparte visión de lo que el Padre hizo y desea hacer. Conozco la voluntad de mi Padre, lo que hizo Daniel. Me hace conocer la voluntad de mi Padre, entender las Escrituras,
se me revelan a través de la oración, a través de la búsqueda constante. Entonces, ¿qué otra cosa hace? Nos posiciona en un lugar alto en donde vemos un nuevo panorama. Nos da mayor conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría, la ciencia que habla, la palabra que les mencionaba, nos proporciona seguridad en el andar, claro, porque somos obedientes a la agenda, nos vamos rigiendo por si nos tenemos que detener o tenemos que avanzar, si nos tenemos que quedar en un lugar o tenemos que ir donde se nos está invitando. Nos activa los códigos que el Padre Celestial ha colocado en nosotros, que es ese código genético, ese ADN, que era lo que yo les mencionaba, que el cuerpo de Cristo, la nación del Eterno en el mundo, sí conoce la convocatoria, sí la celebra, pero no entendía la profundidad. Y hoy se está dando este anuncio en todo el planeta, y nos activa un nuevo nivel de obediencia, de fe. Entonces, la emuná del hebreo, la fe no es solo la capacidad de creer en algo, sino la capacidad de generar acciones, ¿cierto? La creación de una nueva realidad que esté gobernada por la verdad del Padre. ¿Por quién estás gobernado? ¿Por la verdad de los hombres o por la verdad de tu Padre? Eso es retornar al diseño, eso es retornar al origen, a donde yo pertenezco, a mi código genético. Entonces, el significado profético de cada Moedim. Y aquí, por ejemplo, las convocatorias de primavera, que ya tuvieron cumplimiento, hablan de la primera venida, como ya lo he dicho antes. Pesaj nos muestra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Hat Anatzah, la sepultura, Bikurín, la resurrección, es la fiesta de las primicias, él es el primer fruto, ¿cierto? De la resurrección. La convocatoria de Chabot, la entrega de la ley y el derramamiento de su ruaj, de su espíritu. Los moedines de otoño que estamos camino ahora nos hablan, ¿cierto? Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, es la resurrección de los muertos. ¿Te vas dando cuenta? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros nos encontraremos con Él en las nubes, ¿ya? O sea que Manuel de la Cunza quedó totalmente noqueado con el calendario de nuestro Señor. Entonces, eh, eh, Yom Kippur habla del juicio y reconciliación con Dios, es el día del perdón, y la fiesta de Sukkot o tabernáculo que les mencioné es el establecimiento del reino milenial. Entonces, eh, yo creo que por hoy, aquí lo vamos a dejar, yo creo que está bien por hoy. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de lo que eh, nos señalan estas convocatorias. Resumiendo, el propósito del calendario de Dios, que es un calendario profético. ¿Cuál sería el propósito? Dice, revelarnos nuestra verdadera identidad y propósito como hijos de nuestro Padre. ¿Qué otro propósito tiene este calendario? Conectarnos con el mover profético de nuestro Señor Jesucristo y discernir los tiempos, algo muy importante. Ubicarnos en el diseño del Padre Celestial y en el tiempo profético correcto y unir las generaciones a su propósito eterno. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo nosotros como pueblo del Señor? Dando un anuncio, saliendo a las calles, ¿cierto? Siendo voceros de la verdad de nuestro Padre. Y claro, ahora la gente nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros nos los vamos a invitar a hacer lo que dice Manuel de la Cunza, que es ir allá al cielo con túnicas blancas a tocar un arpa, yo qué sé. Porque tú le planteas eso a la gente, a estas generaciones, y claramente no quieren, porque los estamos invitando a algo que ni siquiera es verdad. Imagínate la diferencia de evangelizar diciendo eso a cuando yo voy a evangelizar a alguien y le digo que va a ser parte del reino milenial y va a gobernar juntamente con Cristo, que va a tener una vida eterna y se le explico de forma correcta qué significa tener la vida eterna, qué significa estar sentado juntamente con el Señor y gobernar. Cambia la perspectiva. Será importante conocer la perspectiva profética del calendario de nuestro Padre. Te das cuenta cómo tiene un impacto a nivel mundial. Porque, ¿cuántos saben que la profecía que está en las Escrituras, claro, hay profecías específicas para el pueblo de Israel, pero también hay profecía que es para todo el planeta? Entonces, eso era lo que hoy yo quería compartir. Quería dejarte esta enseñanza y que antes que discutir conmigo y decir que esto no es así, que tú vayas como un bereano y te encuentres con estas verdades, que estudies. En el Señor todo tiene un orden. Así que les dejo un abrazo, grandes bendiciones si esta enseñanza te ha sido
te ha sido de bendición. Acuérdate de dejarme un like, dejarme un comentario. Y si quieres profundizar con un taller o un seminario, bueno, contáctate a través de nuestras redes sociales y, y hacemos talleres o seminarios presenciales y también online. Así que nos estamos viendo entonces en una próxima enseñanza en tu canal, La Verdad del Eterno. Bendiciones.